Muy bien, en este video vamos a estar hablando acerca del grupo simétrico de grado n. En el video pasado estuvimos hablando acerca de grupos y dimos algunos ejemplos acerca de lo que son grupos. Esto no sería más que otro ejemplo. Digamos que este grupo es bastante famoso. Cuando una persona está viendo un curso de álgebra por primera vez, pues es usual que vea esto como un ejemplo, dentro de los primeros ejemplos de lo que es un grupo. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de él. Para empezar, lo que voy a necesitar primeramente es definir, bueno, vamos a tomar aquí otro color, es definir lo que es una permutación. Los conjuntos con los que vamos a trabajar van a tener la siguiente forma. Son conjuntos finitos, los cuales van de 1 hasta n. Y en particular vamos a trabajar cuando m es igual al conjunto que tiene por elementos los números 1, 2 y 3. Para ilustrar el concepto de lo que es un grupo, para ilustrar el concepto de lo que es una permutación, vamos a considerar lo siguiente. Tengo los números 1, 2 y 3 y los voy a reorganizar. Entonces, digamos que donde tengo el 1, lo que voy a hacer es colocar el 2. Donde tengo el 2 voy a colocar el 3 y donde tengo el 3 coloco el 1. Este que estoy haciendo de reorganizar este conjunto es lo que nosotros conocemos como una permutación. Ahora, lo que yo voy a hacer es expresar matemáticamente esta permutación. Entonces, esto de aquí pues es m, esto de aquí es el mismo m, solo que cambia de orden. Entonces, una permutación yo la puedo ver como una función que va de un conjunto en sí mismo. Lo voy a anotar por fin. Entonces vamos a anotar esto por aquí. Una permutación va a ser una función que va a un conjunto m en sí mismo, tal que a cada elemento en ese conjunto le voy a asignar mediante phi una imagen. Esta imagen, por practicidad, vamos a denotarla por i sub a. I sub a va a representar la imagen de a mediante la función phi o mediante esa permutación. Hasta aquí tenemos una parte de lo que es la definición de una permutación. Nos hace falta una cosa y es la siguiente. Consideremos este conjunto de acá como el conjunto de partida y fijémonos en una cosa. Si observo cada uno de estos elementos, veo que cada uno tiene una imagen distinta. Es decir, por ejemplo, si yo tomo el 2 y el 3, ellos no están apuntando a un mismo número. Lo que quiero decir es que a elementos distintos de este conjunto voy a obtener siempre imágenes distintas. Cuando una función cumple con eso, eso es lo que nosotros llamamos una función inyectiva. Otra cosa es que si nos fijamos en el conjunto de llegada, vemos que a cada uno de estos elementos le está pegando una flecha, le está tocando una flecha. Es decir, no tengo por acá un n, por ejemplo, que no lo esté tocando una flecha. En otras palabras, cada elemento del conjunto de llegada tiene una preimagen. Entonces, cuando esto sucede, yo digo que la función es sobreyectiva. Pues resulta que cuando una función cumple con estas dos cosas de acá, decimos que esa función es biyectiva. Esto va a ser importante y lo mencionaré ahorita más adelante. Por lo tanto, una permutación es una función definida de esta forma, donde esa función es biyectiva. Entonces ya hemos definido ahora sí lo que es una permutación. Vamos a guardar esto por aquí. Mi primera definición. Perfecto. Vamos a borrar aquí. Y fijémonos en otra cosa. En este conjunto que yo tengo acá, yo voy a anotar el conjunto de todas las posibles permutaciones por S sub n, donde n es el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, este conjunto es lo que uno llama el conjunto simétrico de grado n. Y repito, son todas las posibles permutaciones que puedo hacer en este conjunto. El número de permutaciones que puedo hacer en ese conjunto, o bien el cardinal de ese conjunto, va a ser igual a n factorial. Por ejemplo, en este caso, el conjunto de todas las posibles permutaciones va a ser S3
y el número de elementos de S3, va a ser igual a 3 factorial, y esto es lo mismo que tener 6. Recuerda de que 3 factorial pues es lo mismo que tener 3 multiplicado por el 3 menos 1 multiplicado por el 2 menos 1. 3 por 2 son 6, por 1 eso sería 6. Por lo tanto, cuando el conjunto tiene 3 elementos, yo puedo hacer 6 permutaciones ahí, y eso lo denoto por S3. O el grupo simétrico, el conjunto, porque no hemos hablado de él como grupo, el conjunto simétrico de grado 3. Otra cosa es que cada una de estas permutaciones yo las puedo representar de la siguiente forma. Esta notación se conoce como la notación de matriz de doble fila de Cauchy. Entonces, en la primera fila lo que voy a colocar son los elementos del conjunto de 1 hasta n, y en la segunda fila coloco su respectiva imagen. Por lo tanto, a 1 voy a colocar la imagen de 1 mediante esa permutación, aquí la imagen de 2, y por aquí va a estar la enésima imagen. Otra cosa que debo mencionar es la siguiente. Supongamos que tengo 3 conjuntos X, Y y Z. Bueno, está sonando el teléfono. Y que aquí tengo un conjunto X, un elemento X, un elemento Y y un elemento Z. Entonces supongamos de que tengo una función que lo voy a llamar phi, que manda a X en Z. Y que por aquí tengo otra función que voy a llamar alfa, que va de Y a Z. Entonces tú te dices, bueno, ¿será que existe una función que va directamente X a Z? Y la respuesta es sí. Esa función la vamos a conocer como la función compuesta de alfa con phi. Digamos que esto lo escribimos de derecha a izquierda, y lo que significa es que primero actúa phi y luego actúa alfa. O sea, esto que yo tengo aquí es esta flecha de acá, la función que está enviando directamente X a Z. Entonces, las permutaciones pues son funciones, y lo que va a suceder es que también voy a poder componer estas funciones. Esa composición de estas funciones lo llamamos multiplicación de permutaciones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ver cómo multiplicamos nosotros esas permutaciones, o cómo las componemos utilizando la notación de matriz de doble fila, y vamos a ver cómo el conjunto S3 bajo esa operación va a ser un grupo. Ahora, en general, Sn va a ser un grupo bajo la operación de multiplicación de permutaciones, pero vamos a hacerlo ejemplificando con S3. Bien, entonces tenemos ya nuestro conjunto S3, pues tiene 6 elementos. Aquí está la lista de esos elementos, y supongamos que nos piden a nosotros multiplicar phi sub 2, phi sub 2 con phi sub 3, por ejemplo. Entonces lo que está sugiriendo esto es que primeramente está actuando phi sub 3. Entonces aquí voy a colocar a phi sub 3, la permutación phi sub 3. 1, 3, 2, y esto por phi sub 2. O sea que después de phi sub 3 aplicamos phi sub 2, y eso es 1, 2, 3, 3, 1, 2. Aquí va a ser igual esto. Entonces, bien, si yo primero hagamos esto, vamos a escribir aquí siempre va a ir los elementos del conjunto, y aquí sus respectivas imágenes. Entonces, si yo me fijo en el 1, yo que por medio de phi sub 3 el 1 va al 1, y luego por medio de phi sub 2 el 1 va al 3, por lo tanto la imagen final del 1 va a ser el 3. El 2 va al 3, y después el 3 va al 2, por lo tanto la imagen del 2 al final va a ser 2. 3 va al 2, el 2 va al 1, por lo tanto la imagen final del 3 va a ser 1. La permutación que hemos obtenido, si nos fijamos acá, va a ser phi sub 4. Por lo tanto, multiplicar phi sub 2 por phi sub 3 me dio phi sub 4. Es decir, el producto de permutaciones siempre me dará otra permutación. Ahora, ya sabiendo cómo nosotros multiplicamos esto, ahora sí podemos ya decir lo siguiente.
el conjunto S3 de estas permutaciones bajo la operación de composición o multiplicación de permutaciones es un grupo. Y vamos a ver por qué. Primeramente, tiene que cumplirse una cosa. Vamos a ver. Y es lo siguiente. Si yo tengo 3 permutaciones y las quiero componer, pues tiene que ser lo mismo, primeramente componer estas dos y el resultado que me dé componerlo con esto, o bien primeramente componer esto y el resultado componerlo con esto, o multiplicarlo. Pues esto se va a cumplir porque estas permutaciones son funciones y la composición de funciones es asociativa. Por lo tanto, la primera propiedad para que S3 sea un grupo se cumple. Segundo, tiene que existir un elemento neutro. El elemento neutro en S3 va a ser phi sub 0 en este caso. O sea, va a ser la permutación que fija a cada uno de los elementos. O sea que si te das cuenta, el 1 va al 1, 2 va al 2, 3 va al 3. Esta va a ser la permutación identidad, o va a ser mi elemento neutro en S3. Y tú puedes verificar que cualquier permutación que compongas con esto, pues va a ser igual a esa misma permutación. Por ejemplo, phi sub 1 con phi sub 0 va a ser igualmente phi sub 1. Y esto no va a importar si lo haces por derecha o por izquierda. Siempre te va a dar el mismo resultado. Entonces, propiedad número 2 se cumple. Veamos. Tercera propiedad. Me dice que para cada permutación en S3 tiene que existir una permutación inversa a phi sub i. O sea, y se tiene que cumplir que si yo multiplico a phi sub i por su inversa, eso me tiene que dar phi sub 0, es decir, la identidad. Pues esto se cumple y pues yo no tengo necesidad de saber quiénes son los inversos. La razón por la que yo puedo decir que eso se cumple libremente es que, como lo dije en un principio, cada una de estas funciones es biyectiva. Y si tú te acuerdas de cursos anteriores, por ejemplo en curso de cálculo o incluso en la escuela, la condición que debe cumplir una función para que tenga inversa es que sea biyectiva. Como cada una de estas es biyectiva, cada una tiene su inversa. Por lo tanto, la tercera propiedad también se va a cumplir. Ahora, uno podría decirse, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero saber si eso es abeliano? Es decir, si yo tomo una permutación y la multiplico con otra, ¿será que da igual el orden en que yo lo haga? Pues la respuesta es que eso no va a ser igual. Esto de acá no se cumple. En general, si n es mayor o igual que 3, este grupo no va a ser abeliano, es decir, esto de acá no se va a cumplir. Cuando n es menor o igual que 2, pues estos grupos sí van a ser abelianos. Entonces, hasta aquí nuestro video del grupo simétrico de grado n. En este caso hemos demostrado que S3 bajo la composición es un grupo, pero en general Sn, o sea el conjunto simétrico de grado n bajo composición, va a ser un grupo, el grupo simétrico de grado n.